¿Qué busca Dios en alguien? Yo dije, mira, yo no sé si realmente existes. Yo no sé si tengo acceso o no, yo soy malo. Y si yo estuviera en tu lugar, Señor, yo no me perdonaría porque soy malo. Si realmente me conoces, lo más valioso que tengo, lo más precioso, que siempre llevo conmigo, yo te lo doy, que es mi palabra. Si haces algo por mí, cuando esté encima de ese altar, yo te voy a servir, aunque sea arrastrando. Yo levanté las manos y dije, Dios mío, esta misma mano que levanto es la misma con la que consumo cocaína, es la misma mano con la que me drogo, con la que uso crack. Esta boca con la que estoy hablando es la misma boca con la que voy allá y hago cosas equivocadas. Este cuerpo, la ropa, la forma en la que estoy. ¿Por qué me quieres, Señor? Yo hablé de esa manera con Dios. En ese momento Él habló dentro de mí y dijo, es a ti a quien quiero. Yo me senté en el fondo de la iglesia. Fui y dije, Dios mío, ahora solo somos tú y yo, Señor. O tú, Señor, entras en mi interior y me transformas. No regresaré a las drogas, Padre. Yo regresaré a la calle y yo ya no quiero eso. Yo le dije a Dios ese día, Señor, tú sabes cuánto yo hice para Satanás. Cuánto he servido al diablo. Cuánto de mi vida di por él. Si estás conmigo, Padre, yo haré el doble, triple, también te daré el 100% de mi vida, Señor. Yo caí de rodillas enfrente de aquella televisión y dije, perdón, Dios, pero yo no creo que existas. Por todo lo que estoy pasando, por todo lo que yo viví. Pero si realmente lo que este hombre está diciendo es verdad, sácame de esta situación y ayúdame a perdonar a quien me hizo tanto daño. Cuando me puse de rodillas, hablé con el Señor Jesucristo. Así como Él tuvo misericordia de Pedro, que estaba hundiéndose, que Él tuviera misericordia de mí. En aquella hora, sentí un alivio, sentí una paz, sentí un gozo de vida. Indescriptible, indescriptible. Fue muy bueno. Dios tuvo misericordia de mí. Más que un lindo coro de voces, este es el sonido que toca lo más profundo del alma de Dios. El sonido de la sinceridad, de la verdadera humildad. Para el Altísimo se inclina para recibir sus palabras genuinas. Es imposible que Él no escuche a una persona humilde.